Saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo al Eterno por darnos la bendición, darnos la oportunidad de llegarnos una vez más ante ustedes a través de esta su estación Radio Resplandecer. También queremos bendecir al Eterno y bendecir a todos aquellos nuestros hermanos y amigos que en un tiempo o en otro tuviesen de acompañarnos por medios de los diferentes plataformas, como es por medio de Facebook o el YouTube. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que a su tiempo también nos han dado su comentario o nos han hecho llegar su comentario de una forma u otra, ya sea por medio de mensaje de texto también, que nos han hecho saber, unos, claro, como siempre, unos en un sentido positivo, otros en una forma negativa, negando con argumentos no basados en historia, ni tampoco en argumentos bíblicos, sino solamente llevados por sentimientos o la idea popular que prevalece concerniente al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia. Pero le damos gracias a Dios porque de una forma u otra usted ha tenido la libertad de comunicarse con nosotros y eso nosotros lo apreciamos. Deseamos que lo que aquí compartamos le sea o más bien que es de bendición, es de bendición tanto usted como para su familia, ya que nuestro propósito es impulsar al pueblo de Dios entre los gentiles a que nos mantengamos en la bendición que Dios prometió a Abraham y a su simiente, de lo que declara en el capítulo 12, versículo 3 del libro de Génesis. El Creador menciona diciéndonos: yo bendeciré a los que te bendijeren, refiriéndose a Abraham y a su simiente, o sea, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y también él declara diciendo: yo maldeciré a los que te maldijeren. Entonces nosotros provocamos al pueblo a que se acarríe bendición hacia sí mismo, hacia su propia familia, en bendecir al pueblo del cual viene nuestra bendición, nuestra salvación. Claro, para este tiempo hay mucho pueblo turbado que niega que el pueblo presente en la tierra de Israel sea el pueblo original. Pero no nomás persiguen y enjuician y condenan al pueblo de Israel, no solamente entre el populacho, entre la gente común, sino miramos este comportamiento, esta actitud entre los grandes de la tierra, entre los líderes de naciones, aún aquellos representantes supuestamente del organismo de las Naciones Unidas para traer paz y seguridad al mundo. Miramos cómo es que enjuician al pueblo judío. Y digo, no solamente al pueblo, sea la nación de Israel, porque si se tratara solamente del pueblo de Israel, la concentración del odio sería solamente contra los habitantes del pueblo de Israel. Estos sean, como se les declara, sean sionistas o no sean sionistas, bajo el argumento de la liberación de terrenos ocupados. Pero sin embargo, miramos que el odio en contra del pueblo de Israel, del pueblo judío, de la descendencia de Abraham, no se reduce solamente y se concentra en el país de Israel, sino que miramos ese comportamiento antisemético alrededor de toda la tierra, especialmente y lamentablemente el crecimiento que ha habido en los países capitalistas, en los países democráticos y aún en los países de Latinoamérica, donde es triste y lamentable mirar cómo es que esta actitud antisemética ha crecido entre los dirigentes de la tierra. Queremos seguir impulsando al pueblo de Israel, al pueblo cristiano, al pueblo de Dios entre los gentiles, a que sigamos orando por el pueblo de Israel. Al presente oímos argumentos, seguimos oyendo en las noticias las amenazas que continuamente ha lanzado Irán contra el país de Israel, si es que Estados Unidos opta por atacar. Y es lo que miramos más cerca, conforme vamos mirando, miramos más cerca a un punto decisivo de un ataque de Estados Unidos contra Irán, basado en que los tratados que se han llevado a cabo, Irán ha declarado de que no va a dejar de enriquecer el uranio, ni tampoco va a dejar de producir misiles balísticos
mucho menos deshacerse de ellos. Y también no hay ningún compromiso el abandonar el hecho de seguir respaldando y preparando grupos terroristas a nivel global. Todo esto es importante que lo consideremos por cuestión de que Estados Unidos presiona a Irán, como ya lo ha hecho por medio de embargos. Ahora quiere, ya lo ha puesto bajo la presión de que se siente a unas negociaciones, o Estados Unidos tendrá que atacar una vez más a Irán. Y claro, si Estados Unidos ataca a Irán, Israel va a tener que también unirse a este conflicto. Pero ¿qué pasaría si esto llevase a cabo? Y esto es importante que estemos conscientes de ello, porque cuando las noticias dejan de ser populares o dejan de ser extravagantes concerniente al pueblo de Israel, parece que todo se convirtió en paz, en armonía, pero no es así. Es un silencio de un sofort satánico, por cuestión de que el pueblo se adormece, el pueblo no se alienta, el pueblo se mantiene quieto y deja de buscar la bendición de Dios a favor del pueblo de Israel, porque es lo que hemos estado elaborando. Entonces decía, si esto llegase a suceder, ¿qué pasaría? Israel tendría que entrar. ¿Cuál sería las reacciones de Irán? Irán, en la guerra pasada que tuvo Irán contra Israel, la guerra de los 12 días, donde Israel estuvo atacando continuamente a Irán, Irán se mantuvo en una manera quieta en cuestión de no usar las diferentes células terroristas que tiene en diferentes partes del mundo, no solamente alrededor de Israel. Lamentablemente, para este tiempo, hay células, porque eso se ha declarado bastante por medio de investigación, especialmente de las agencias de Estados Unidos como la CIA y el FBI, donde para ese tiempo ya se ha declarado de que una de las cosas en las cuales Estados Unidos ha sido muy cauteloso en este tiempo de no atacar a Irán es porque ahí tienen cierto tipo de cuidado de no despertar las células terroristas que ya están, no solamente alrededor de Israel, sino que ya están tanto en Europa, pero de una manera muy marcada aquí en el país de Estados Unidos, como también son aquellos que se conocen como lobos solitarios. No es ningún misterio, solamente para aquel que quiera cegarse a sí mismo y no mirar la realidad de que el terrorismo, el extremismo islámico se ha fortalecido a través de llevar a cabo actos de terrorismo a través de diferentes células, especialmente en América, o sea, en Latinoamérica. Para este tiempo aún ya está comprobado que Hezbollah tiene células en Tijuana, México, y en otros diferentes países de Centroamérica, especialmente Sudamérica, en Ecuador, ¿qué podríamos decir? En Colombia, en Venezuela y en otros países más, donde aún estos grupos se han fortalecido ya por medio de los diferentes carteles que operan ya en México. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque es una voz de advertencia de que no consideremos las cosas livianas, sino que la situación es crítica, la situación es muy difícil. Nos encontramos a un punto de algo catastrófico, pero sin embargo, el pueblo no reacciona, especialmente entre el pueblo de Dios, entre los cristianos. ¿Qué podríamos decir de la gente que no tiene conocimiento de la palabra de nuestro Dios? Pero lamentablemente entre el pueblo llamado cristiano hay un adormecimiento espantoso concerniente a la situación que prevalece a nivel global, concerniente al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia y aquellos en los cuales respaldan al pueblo de Israel. En este caso miramos cómo ha crecido el odio y las amenazas continuas hacia el país de Estados Unidos. Miremos qué tan irónica es la situación. Hezbollah sigue respaldándose al sur del Líbano, sigue buscando cómo estructurarse, no con el propósito solamente de establecer un partido político que sea aceptado dentro
del país de Irán, disculpen, del país de Líbano, y desempeñar una función de protección civil, sino que más bien una célula que se ha fortalecido con el único propósito de traer destrucción al pueblo de Israel. Estamos mencionando a Hezbollah por cuestión de que Israel sigue atacando y sigue asesinando, matando a los líderes de estos grupos terroristas por medio de ataques que se han querido esconder, aún establecer puntos de lances de cohetes hacia Israel entre civiles, la misma operación que llevaba a cabo el grupo terrorista Hamas en la Faja de Gaza. Miramos lo otro también, de que qué irónico que el presidente Donald Trump, que quiere establecer una coalición de países en los cuales tomen control de la Faja de Gaza. Pero digo que tan irónico por cuestión que con aquellos países que el presidente Donald Trump quiere congratularse, son países en los cuales han respaldado abiertamente el terrorismo en contra del pueblo judío, el pueblo de la Biblia. Lo hemos decir que Turquía es uno de los países que anhelan y desean y aún exigen que se le dé parte en la Faja de Gaza como un grupo de países en los cuales mantendrían la paz y la seguridad. Y Turquía, no una ni dos, sino que muchas veces ha amenazado a Israel con llevar a cabo un ataque. Aún en los tiempos críticos de la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, aún el presidente de Turquía llamaba al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y lo ponía en la comparación de Adolfo Hitler. ¿Qué podemos decir de Qatar? Otro de los países que anhelan y desean también ser parte de esta coalición, en lo cual es el país número uno. Aún es un país más peligroso que Irán, porque Irán se mira en cuestión de los misiles, de los ataques, de respaldar y armar a grupos terroristas en una manera abierta, que se notan, se echan de ver. Pero Qatar es diferente. Qatar respalda monetariamente. Es el mayor donador de dinero hacia las diferentes células que operan no solamente en el Medio Oriente o en los diferentes países de África o de Latinoamérica, pero aún aquí mismo en Estados Unidos, donde hay grupos que se presentan como si fuesen grupos no lucrativos con el propósito de ayudar a sus comunidades. Pero sin embargo ya está comprobado que son células con ideas del islamismo extremismo, en los cuales éstas reciben millones de donaciones por medio de Qatar, y aún también lo miramos en una manera muy marcada, las diferentes universidades en las cuales eran respaldadas precisamente por el país de Qatar, donde se llevaron a cabo las muchas manifestaciones en contra de los estudiantes judíos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Para traer a la conciencia del pueblo de Dios entre los cristianos que no bajemos la guardia, que sigamos orando por el pueblo de Israel, sigamos orando por el pueblo judío y sigamos orando los unos por los otros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para no caer en ese sofor de adormecimiento que prevalece entre el mundo llamado cristiano. Todo parece que está normal, todo parece que hay una calma, pero por debajo de toda esa calma hay un rescaldo de fuego espantoso que muy pronto se va a manifestar. Tal vez algunos no lo crean, algunos tal vez nos estén juzgando o ignorando, pero eso no cambia la situación que prevalece. Todo lo que tenemos que hacer es mirar con detenimiento, mirar y hacer cálculos en las situaciones en el pueblo de Israel, la situación que prevalece en el país de Estados Unidos, cómo se mueven las diferentes naciones en el Medio Oriente concerniente a lo que anhelan y desean. Un ejemplo, ¿cómo podremos nosotros aceptar o creer que si el país vamos a mencionar Turquía o
o Irán, o Saudi Arabia, o Qatar, o aún Egipto, y aún Jordania, aunque tiene un tratado de paz con Israel, igual que Egipto. Pero esos países del Medio Oriente, igualmente como los países del Golfo, que por décadas han indoctrinado a sus ciudadanos a odiar al pueblo judío. ¿Cómo es que en un tratado de papeles impulsado por algún líder, por muy sobresaliente que sea, en un tratado de paz como los tratados de Abraham, pueda borrar del corazón de la población árabe el odio en contra del pueblo judío? Si fue por décadas, y eso lo miramos precisamente en Judea y Samaria, lo miramos en la Faja de Gaza, que la Faja de Gaza no solamente era el grupo armado el que se identificaba como terrorista, el Hamas, sino que toda la Faja de Gaza, desde hombres, mujeres y aún niños, se manifestaban con actos agresivos en contra del pueblo judío. Y esto lo miramos en los diferentes videos que se llevaron a cabo a través de las redes en los primeros horas y los primeros días del 7 de octubre del 2023, donde no solamente manifestaron alegría y gozo los militantes de Hamas, sino que también los ciudadanos, las mujeres y aún los niños exaltaban y glorificaban este acto macabro que se llevó a cabo precisamente el 7 de octubre del 2023. Entonces, por eso es que ¿cómo podemos creer y aceptar que en estos países, por medio de un tratado, se vaya a borrar el odio en contra del pueblo judío? ¿Cómo podemos aceptar que esos millones de gentes que se manifestaron en las diferentes ciudades de Europa, en las diferentes ciudades de Estados Unidos, en las universidades en Estados Unidos, aún en México, Latinoamérica, la República de Sudáfrica, aún en Venezuela, Colombia, Bolivia, y podemos elaborar España, que manifestar de una manera abierta el odio en contra del pueblo de Israel? ¿Cómo podemos llegar a pensar y creer que bajo un tratado de paz, de unos tratados, bajo unas firmas de líderes, pueda quitar el odio que se ha infiltrado en contra del pueblo judío por décadas? Y eso es algo imposible, que se requerirían décadas para poder liberar una nación del odio en contra del pueblo judío, del odio antisemético. Y no solamente entre la población árabe, sino miramos esto también en los países democráticos, como lo fue Europa, de una manera muy especial las declaraciones de Petro, o sea, en España, de Macron, aún en Francia, y aún los cambios drásticos que se llevó a cabo por medio del primer ministro de la Gran Bretaña en contra del pueblo, el pueblo de Israel. Y así seguimos elaborando la declaración de la presidenta de México, donde aún acusó al pueblo de Israel de haber cometido genocidio. Y es hasta algo tremendo lo que declaró. Y aún estableciéndose en México, en la primera nación donde establece una embajada reconocida Palestina. ¿Por qué digo esto? Porque México está saturado de células terroristas de extremismo islámico, en lo cual a su tiempo van a traer destrucción no solamente a México, sino también de una manera muy directa también al país de Estados Unidos. Esto parece como algo ilusorio, algo exagerado en lo que estamos declarando, pero vuelvo a repetir, si examinamos las cosas conforme a lo que está a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta entonces de que lo que aquí declaramos es la verdad. Así que los invitamos para que nos mantengamos firmes orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío. Los judíos de Australia no tenían nada que ver en el conflicto con la Faja de Gaza, pero sin embargo, miramos que el año pasado el acto terrorista que se llevó a cabo en Australia, donde muchos perdieron la vida, no fue porque estuvieron peleando allá en Israel, sino porque eran simientes de Abraham. Y así los diferentes estudiantes que sufrieron los ataques aquí en estas universidades de Estados Unidos y aún en Europa, no fue porque vivían en Israel, sino porque eran descendientes de Abraham.
porque está escrito, por causa de ti somos muertos, somos estimados como ovejas de matadero. Por eso es que los invitamos para que todos y cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entre los gentiles, sigamos orando por el pueblo de la Biblia. Pero acuérdense, tenemos la misma marca. En ese tiempo el pueblo de Israel, a su tiempo nos llegará como iglesia en esas partes del mundo. Dolor, aflicción y martirio. Una vez más, deseamos que el Señor los bendiga a todos y cada uno de nosotros, y hay que mantenernos bajo la promesa de Dios hecha a Abraham. Yo bendeciré a los que te bendijeren. Nos unimos en oración en este momento diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, te bendecimos. Te damos honra y te damos gloria por el entendido, mi Dios, porque tú eres el que nos has traído iluminación. Tal vez, mi Dios, no como deberíamos, pero te damos gracias. Gracias por poner en nuestro corazón, Señor, el entendido de que tu pueblo no es un pueblo aislado, no es un pueblo desechado, sino que es un pueblo con promesa de que aún nosotros como miembros de tu iglesia entre los gentiles recibimos bendición. Y no solamente nosotros, sino aún las naciones que a su tiempo han bendecido a tu pueblo Israel y líderes han adquirido bendición. Pero también la historia marca de aquellos que han mostrado odio a tanto líderes como naciones, también se han acarreado maldición. Te pedimos, mi Dios, de nuestra parte, bendición por tu pueblo Israel. Seguimos pidiendo bendición por el primer ministro de Israel. Nuestra oración, Señor, va a seguir siendo continua, firme sobre traigas tú unidad en tu pueblo Israel, traigas protección a tu pueblo Israel y derrames, Señor, sabiduría espiritual. Lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Príncipe de Paz. Amén. Mis hermanos, pues Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Una vez más, deseamos que lo que aquí compartimos les sea de motivación para que siga orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, por el pueblo de la diáspora. Dios los bendiga.